Gracias, Carlos. Hasta luego, ya con el resumen informativo. Ya está con nosotros el nuevo coordinador de Izquierda Unida de Andalucía, Antonio Maillo. Señor Maillo, buenos días. Buenos días. Bienvenido a la Televisión Pública de Andalucía y enhorabuena. Bueno, esto de ser elegido por casi un 84% de los votos de los presentes en la Asamblea, yo me imagino que esto le entra a uno un gran subidón de responsabilidad, y más para una persona que realmente, aunque lleva en la política toda una vida, no se ha dedicado en exclusiva a la política y de repente, ¡zas!, todo el poder. Bueno, no el poder, pero sí la confianza, ¿no? La confianza política. Y efectivamente da mucho vértigo, desde la imprevisibilidad de que yo pudiera ser coordinador, en primer lugar, y en segundo lugar también es verdad que soy un ciudadano profundamente político y comprometido desde siempre, pero no dedicado ni en primera línea de política, sino dedicado a mi trabajo hasta hace un año, ¿no? Hasta hace solo un año. Ha sorprendido el tono en el que se ha desarrollado esta asamblea, un tono de calma, de absoluta tranquilidad, porque esto no es lo que hemos visto en otras ocasiones en asambleas de Izquierda Unida, en la que sí se masticaba absoluta tensión en esas asambleas. Bueno, quizás también yo sea el producto de eso, es decir, resultado de un proceso político dentro de la organización que ha demostrado una madurez extraordinaria en estos momentos tan convulsos que vivimos, donde los andaluces nos pusieron el año pasado en una situación de dar el salto, por ejemplo, a la responsabilidad de gobierno, en un contexto absolutamente endemoniado como el que vivimos. Y quizás resultado de eso es desde el que en un espacio amable de política yo me sitúo también con ilusión para afrontar un reto político que en otras circunstancias no asumiría, ¿no? O sea, que estar en el gobierno marca, desde luego. Estar en el gobierno y también, digamos, haber consolidado todo un discurso que no hace mucho tiempo, hace 5 o 6 años, era un discurso que se veía con poca simpatía, pero que la realidad de esta crisis estafa ha demostrado que en algunos aspectos que nosotros advertíamos en su momento sobre la insostenibilidad de un sistema, de un modelo económico que se nutría solamente por el sector de la construcción, pues se ha reflejado evidentemente como una trampa, y evidentemente ha habido un viraje de población que no nos veía a nosotros como una fuerza que podíamos tener responsabilidad de gobierno. Porque además ustedes tampoco se lo creían mucho, ¿no? Esto de que pudieran mandar. Era más cómodo, quizás, digo cómodo entre comillas, estar en la parte crítica de la oposición que el asumir unas tareas de gobierno. Esta organización ha dado un salto para decir que somos una fuerza de movilización, que somos piel, somos gente, tenemos que estar en la piel de la gente, compartir con ellos las preocupaciones, empaparnos de sus inquietudes, pero al mismo tiempo no basta con eso, sino que tenemos que ser una organización que da el salto a elaborar estrategias, alternativas y propuestas que den solución a los problemas de la gente. Es el espíritu con el que se fundó hace casi 30 años ya Convocatoria por Andalucía, y que ahora pues nosotros establecemos en esa política de alianza de bloque social y alternativo para configurar una alternativa real al neoliberalismo que nos lleva al suicidio, ¿no? Dicen de usted que es una persona conciliadora, dialogante, culta, divertida y exigente, muy exigente. Ese sería la principal virtud, defecto también, el ser extremadamente exigente. Eso lo han dicho amigos míos, seguro. Me ha sorprendido no encontrar demasiadas cosas, o nada negativo. No tengo fisuras tampoco, es decir, he estado dedicado a mi trabajo y quizás eso también en este momento es una ventaja, ¿no? Pero es verdad que soy una persona que me considero muy trabajadora, al menos voy a dar lo mejor de mí para este proyecto, y apasionado en aquello en lo que creo, y yo creo mucho en las potencialidades de Izquierda Unida. Dicen que es un gran imitador. ¿A quién imita mejor? Bueno, pero eso, yo imito en unos contextos muy relajados y muy discretos, y desde luego a partir de ahora me voy a atrever mucho de cuidarme dónde imitar. Ni me va a confesar a quién imita, ¿no? Y según a quién. Y ni me va a confesar a quién imita, así con especial deleite. No. Bueno, ¿qué es esto de la alegría revolucionaria a la que ha llamado a los suyos? Hombre, yo creo que lo que no nos pueden robar, la Troika no nos puede robar esta política de locura, de desmantelamiento de servicios, de derechos que tanto tiempo se ha luchado por conseguirlo, es que seamos alegres en el combate ideológico y político. Aquí se dirime mucho el futuro de Andalucía, de España y de Europa en este contexto de crisis. Y nosotros tenemos que crear alianzas, generar fuerza con los ciudadanos desde un espíritu de alegría que puede llegar a construir una alternativa. Desde rasgos agrios o amargos incluso, ¿no? de análisis político se consigue, digamos, extirpar la atrabilis, ¿no? la mala sangre, pero no solo eso, hace falta dar el paso a construir desde la alegría
desde la alegría una alternativa que dé solución a los problemas de la gente y sobre todo garantice los derechos de los que más necesitan del Estado, porque nosotros desde la izquierda defendemos que de esta crisis no se puede salir desde un debilitamiento del Estado, ¿no? Y la alegría es una actitud, yo creo que es una actitud importante para generar alianzas. Que no viene de más en esta época. Dígame qué es lo siguiente que le gustaría ver publicado en el BOJA, ya que dice que el BOJA debe convertirse en algo así como en un instrumento de resistencia, ¿no? ¿Qué es lo próximo que le gustaría que apareciera en el BOJA, como aprobado por el Gobierno? Un gran decreto de creación de empleo. Creemos que no hay más prioridad en estos momentos en Andalucía que la generación de empleo y de la institución y las limitaciones presupuestarias, aunque las tenemos y muchas, con esta disminución de transferencias que nos viene desde el Gobierno central. A pesar de eso, creo que tenemos que priorizar y convertir el programa famoso de otros tiempos de Izquierda Unida en empleo, empleo, empleo. Dice que no va a haber bicefalia, dicen, sino multicefalia. Esto yo no sé si es aún más complicado, porque claro, no está hablando ya de la cosa entre dos, sino de muchas cabezas pensantes. ¿Esto puede generar algún tipo de problema? ¿Vamos a ver tensiones y conflictos entre Diego Valderas, por ejemplo, y Antonio Maillo? No, porque Esto es complicado, Diego y yo hemos compartido militancia muchos años desde que yo estoy en Aracena, ¿no? Y él pues ha sido coordinador de Huelva, siempre vinculado a esta provincia. Él me nombró director general de Administración Local y lo que ha demostrado Izquierda Unida es que es un proyecto que, digamos, que es imprevisible respecto a sus procesos de elección y de reflexión política. Yo soy un caso, es decir, usted me pregunta o a cualquiera le preguntan hace 3 o 4 meses que yo iba a ser el coordinador general y nadie lo daría por hecho. ¿Usted quería? Yo no, yo tenía un vértigo impresionante, pero he llevado un proceso de reflexión en la medida de lo posible y ya no ha lugar a esa pregunta, y menos ahora, ¿no? Pero no va a haber problema por lo siguiente. Cuando hablamos de bicefalia o multicefalia, vamos a ver, aquí hay una dirección política en la que yo como coordinador voy a ser reflejo de esa digamos, organización que tiene una dirección y que marca las directrices de carácter estratégico de Izquierda Unida. Y después hay una concreción en el ámbito institucional, en el Gobierno andaluz, que la va a encabezar Diego Valderas, Elena Cortés y Rafael Rodríguez como los 3 consejeros que estamos, con un elemento diferencial, y es que Diego Valderas no es solo consejero, es vicepresidente, por tanto refuerza una idea que yo considero que es muy importante ahora, que es la de la transversalidad en el Gobierno y potenciar la figura de nuestro vicepresidente en ese ámbito. Pero el interlocutor con el señor Griñán sería usted. El interlocutor en el Gobierno es Diego Valderas, el interlocutor en la organización política soy yo. Y la última palabra al final la tiene usted. Efectivamente, mi interlocución será con el secretario general del PSOE y el vicepresidente del Gobierno tiene la interlocución con el presidente del Gobierno andaluz. ¿Le hubiera gustado que Diego Valderas hubiera dicho no quiero ser el próximo candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno? ¿Por qué? Pues nosotros no estamos sobrados de cuadro y Diego Valderas ahora mismo tiene un grado de conocimiento del 70%. Eso es un tesoro en una organización política como la nuestra, donde es muy complicado que seamos muy conocidos. Yo ahora mismo soy un perfecto desconocido y si mañana se celebran elecciones, por puro sentido común no sería candidato de la Junta de Andalucía. Y cuando pasen 3 años y ya sea más conocido, ¿usted quiere ser el candidato de Izquierda Unida a la presidencia de la Junta? No es mi prioridad, se lo digo sinceramente. Pero no lo descarta, ¿no? Bueno, no lo descarto porque en política no se debe descartar nada y por eso Diego hace muy bien en no descartarse. ¿Cómo vamos a descartar un aval y un patrimonio político como el de Diego Valderas, Elena Cortés, Rafael Rodríguez, que son los 3 referentes institucionales? Y lo que sí tengo claro es que la Asamblea me ha encomendado una función, que es fortalecer aquel aspecto que tenemos más debilitado. Somos un proyecto que creemos que tenemos una solvencia discursiva, tenemos relevancia institucional con el Gobierno, pero tenemos una debilidad organizativa que no se adecua al momento. Y esa es mi prioridad y me voy a empapar pues, de visitar a pueblos, ciudades, a hablar con la gente, a crear lazos sociales y políticos, a incorporar a las capas urbanas descreídas de la política, a recuperar a la gente en algo que es muy importante, que es que la salida de esta crisis de estafa, es una salida por la política. Y desde luego cualquier movimiento antipolítico puede ser muy simpático o muy visceral, pero es absolutamente estéril. Y en esa tarea de convicción, sobre todo, creemos que Izquierda Unida tiene que fortalecer más esa alianza con profundas capas urbanas de ciudades medias y grandes ciudades andaluzas. Es un cometido en el que me va a dedicar muchísimo tiempo y, por lo tanto, no hay tiempo para hablar a 3 años. ¿Qué piensa de las palabras del señor Sánchez Gordillo sobre esta Europa de los mercaderes? Y no voy a añadir lo siguiente porque la verdad es que es bastante fuerte. ¿Qué pensó cuando las pronunció? Yo lo que pienso es que si alguien de la Troika mirara desde un rabillo de la puerta, pues diría que con ese discurso lo tienen ellos muy fácil.
tejer alianzas siempre tiene que ser desde la buena educación. A mí me gusta la buena educación, es más revolucionaria. ¿Qué es lo que, a su juicio, cree que fallaba dentro de la organización de Izquierda Unida? Bueno, nosotros lo que quizá nos falla ha sido pues esa debilidad organizativa. Somos una organización con pocos recursos, ¿eh? ¿Les van a dar crédito a partir de ahora? No lo sé, no lo sé, lo dudo porque con decretos como los que hacemos la banca no se nos pone muy a nuestro favor, ¿no? Así que económicamente... Pues tenemos que ser muy sobrios. Como no me gusta la palabra austeridad, que la están ya enmarcando en un contexto muy negativo, tenemos que ser sobrios, muy militantes, tenemos muchos concejales y concejales en los pueblos que en un contexto muy difícil están realizando una labor extraordinaria y tendremos que mantenernos con esos pocos recursos e intentar fortalecer la organización. Quizá ahí está el grado de debilidad. El pacto de gobierno no peligra en ningún momento, no, señor Maillo. Tenemos un compromiso, hemos asumido que vamos a convertir el BOJA en un elemento de resistencia y en esa alianza de la calle y la gente con el gobierno, en la medida que tengamos y con los condicionamientos que el ámbito de competencia andaluz nos establece, tenemos un compromiso que tenemos que seguir ejerciendo. Sí, pero me imagino que en el otro grupo, en el gobierno, en el grupo socialista, cuando les escuchan ustedes con estas ganas y esta fuerza diciendo no nos podemos conformar y ser solamente esta fuerza del 5%, pero que luego no gobernamos, un poquito tiesos sí que se tienen que quedar, ¿no? Diciendo, bueno, a medida que vaya avanzando el tiempo, esto del pacto se va a poner muy complicado. No, yo pienso que no. Nadie lo ha observado, pero en mi intervención, ni para la defensa de la candidatura, ni para mi primera intervención como coordinador general electo, he nombrado nunca ni al Partido Socialista, ni al Partido Popular, ni a otra fuerza política. He querido centrar nuestro esfuerzo en intentar nosotros establecer una alianza con la sociedad y demostrar que somos quizás los mejores para salvar o para salir de esta crisis. Las demás organizaciones que compitan también en ser los mejores. No me gusta el tono de que la defensa de un proyecto deba estar fortalecido por descalificar al otro. Entonces aquí hay una competición por ver quién puede seducir mejor y nosotros estamos en esa clave positiva de seducir, de hacer mucha pedagogía, de explicar y de convencer a la gente de que tenemos propuestas, que somos capaces, yo creo que lo estamos demostrando en este contexto tan extraordinariamente difícil que tenemos en el gobierno y que merecemos no solo la confianza, sino que somos la esperanza de mucha gente que no ve en el bipartito la solución a sus problemas y que mira a Izquierda Unida como ese elemento de esperanza. Por eso yo terminé mi intervención ayer diciendo que nuestro reto es construir la esperanza para el pueblo andaluz. Bueno, veremos qué es lo que ocurre a medida que se acerquen las elecciones, ¿no? Que luego ya muchas cosas irán cambiando, me imagino. Pero en cualquier caso nos situamos en este momento y vamos a escuchar la pregunta de Enrique García. Antonio Maillo. El BOJA también tiene sus limitaciones. Usted lleva un año dentro del gobierno. ¿Cree que se puede aumentar el número de páginas? Es decir, con todos los condicionantes que significa una política de la Unión Europea que va por donde va, con unas leyes presupuestarias que encajan el presupuesto en unas limitaciones claras, ¿usted cree que de verdad se puede hacer más de lo que se está haciendo? Más de lo que se está haciendo, me refiero en Andalucía. Efectivamente, cuando hablamos del BOJA como elemento de resistencia, lo que estamos diciendo es que en el ámbito de nuestras posibilidades vamos a aprovechar y optimizar esas posibilidades para hacer otra política. Estamos condicionados. Es evidente que ese condicionamiento nos está perjudicando a Andalucía. Y en ese sentido lo que queremos simbolizar es que vamos a seguir siendo una fuerza de gobierno en el ámbito de la competencia que nos lo permita, pero al mismo tiempo vamos a seguir ejerciendo presión desde la calle, porque si solamente nos circunscribiéramos al BOJA, evidentemente no estaríamos hablando de un objetivo que nos establecería una cierta satisfacción con respecto a lo que queremos en el gobierno. Ahora bien, que dentro de los mecanismos que tenemos en el gobierno podemos desarrollar acciones diferenciadas con respecto a otras comunidades autónomas, no solo lo creo, sino que lo estamos demostrando a lo largo de este año. Y una reflexión sobre mi estancia en el gobierno. Le puedo decir que después de un año en el gobierno, mi indignación es mayor. Quiero decir, desde ese acceso a la información que se tiene cuando se está en el gobierno, pues digamos que se enfatiza y se confirma mucho más la ansia de cambio que son necesarias también desde la institución. Y créame que les digo que podemos hacer muchas cosas, unas con necesidad de memoria económica y de disponibilidad presupuestario, y otras muchas de coste cero que también nos reconcilian con la gente. Lalia González Santiago. Pues yo tenía dos preguntitas que salen un poco del Congreso. Por una parte, ¿qué va a pasar con la limitación de mandatos? Que no quedó muy claro. Y por otra, la prohibición de asistencia a actos religiosos que se ha acordado me ha chocado mucho. ¿Cómo una organización se prohíbe nada
Parece que recuerda a tiempos pasados, ¿no? Bueno, la primera, son 2 mandatos. Se va a aclarar Sí, son 2 mandatos. los estatutos. Y yo voy a por uno, es decir, mi objetivo es un mandato y dejarme la piel en ella. Así que si me dejo la piel, no sé si tendré energía para la mejor herencia. Yo creo que, bueno, una de las muchas y buenas que deja Diego Calderas precisamente es que este proceso de traspaso, después de tanto tiempo, pues es también reflejo de una acción política, ¿no? Aparte de la importancia extraordinaria que han tenido pues José Manuel Mariscal, el secretario general del Partido Comunista de Andalucía, que ha hecho una labor absolutamente formidable, y José Antonio Castro, que es otra persona puntal de esta nueva etapa. Y respecto al segundo, le voy a decir una cosa. Izquierda Unida siempre ha respetado y respeta los sentimientos religiosos de la gente. Es más, tenemos mucha gente que es cristiana de base y de otras religiones en nuestra formación, que es una formación laica. El espíritu de la norma lo que establece es que, desde ese respeto a los sentimientos religiosos, una separación entre el Estado y la religión católica. Y quizás los tiempos pasados eran los tiempos del nacionalcatolicismo, no son los tiempos pasados la de la separación de Iglesia y Estado. Y evidentemente usted sabe que en los pueblos andaluces la romería y todas las fiestas populares pues son elementos que forman parte de la cultura de los pueblos. Por eso me choca más esa prohibición. Y va a seguir siendo, pero mire usted, nosotros los camaradas comunistas de Trabujena fueron los que salvaron los santos hace unos pocos años, en 2010, cuando se incendió la iglesia y ellos estaban esperando el autobús para venir a una manifestación, no sé si lo recuerdan. Sí, sí, ¿no? O sea que nosotros somos no solo respetuosos, sino que evidentemente tenemos una actitud muy constructiva, de profundo respeto, y que lo que sí es verdad es que sí defendemos, y yo también lo defiendo, la separación Iglesia-Estado, y desde luego pues esas visiones del alcalde detrás de la patrona, pues eso sí que es una herencia franquista, totalmente, de unificación de unos tiempos que hay que separar. Pero otra cosa son las fiestas populares, que evidentemente están muy enraizadas con los sentimientos religiosos y que no está en el espíritu de la norma de nuestra organización. Juan Ojeda. Buenos días, Antonio. Buenos días. Yo veo que vosotros no habéis cometido el error en vuestro pacto de gobierno, lo mismo que le pasó al Partido Andalucista, que se diluyó, fue el abrazo del oso a favor del oso, ¿no? Entonces, en este caso parece, sin embargo, que está ocurriendo lo contrario. Yo creo que hay ahora mismo en el Partido Socialista gente que piensa que tenéis demasiada influencia en lo que es la labor de gobierno en función de vuestra representación. En este caso, el abrazo funciona sobre la teórica víctima del oso, es decir, y eso no puede producir, porque incluso yo creo que hay algunos de vosotros que hablan ya del sorpaso, o piensa que puede darse lo que en aquella época condujo a la pinza, etcétera, etcétera. Pero la pregunta concreta, ¿no crees que el PSOE puede empezar a preocuparse de que y además las encuestas lo dicen, de que el crecimiento vuestro, el deterioro suyo, no llegue en un momento a que eso complique mucho las relaciones de gobierno? Bueno, la primera, igual que hay en el Partido Socialista gente que valora de una determinada forma, también los tenemos nosotros, quienes dicen que no tenemos toda la influencia que nos gustaría tener. Ahora mismo hay 12 diputados de Izquierda Unida y 48 del Partido Socialista, por lo tanto hay una diferencia bastante sustancial. Pero nosotros queremos crecer en alianza con la sociedad, ni en detrimento ni en no detrimento con otras fuerzas políticas, que eso lo dirá la aritmética electoral. Cuando yo hago la reflexión de situarnos culturalmente en una apuesta por ser alternativa, no quiero que aparezcan ni mucho menos dos elementos que no forman parte de nuestra cultura y no van a seguir, que son la arrogancia y la prepotencia. Nosotros tenemos que partir de la humildad, ni sorpasos ni pinzas, que son recuerdos de otras épocas que desde luego no son estas. Yo creo que hay que trabajar con mucha modestia con la gente, empaparnos y ser capaces de convencerlos para que vean en nosotros un instrumento al servicio de ellos. Y desde esa convicción, otras organizaciones lo que deberán hacer es competir precisamente en esa excelencia, ¿no? De buscar la mejor solución para los problemas andaluces. Y no me va a ver mucho en esas críticas exacerbadas a otras organizaciones, me voy a concentrar en lo positivo que tenemos, que es mucho, y que muchas veces se oscurece pues por anécdotas como la que decía nuestra compañera, que quizás es un elemento muy anecdótico dentro de la Asamblea y ha tenido una desproporción mediática. Por tanto, nosotros crecimiento sin mirar a nadie, sino siendo lo que somos, una organización ahora mismo modesta, pero que tiene ambición de convencer a la gente para cambiar el estado de las cosas. Sí, Antonio Yaramo. Mello, buenos días y felicidades por su elección. Usted gracias. ha hablado de transversalidad, de potenciar la transversalidad de Izquierda Unida en el gobierno, entendido, e incluso potenciar la figura del vicepresidente Diego Calderas. ¿Quiere decir que usted, una de las primeras medidas va a ser exigir un replanteamiento del pacto de gobierno PSOE-Izquierda Unida? ¿Va a aplicar
digamos, pisar el acelerador o exigir una nueva hoja de ruta, tal vez? No, vamos a ver, una nueva ruta, no, una hoja de ruta que vaya definiendo las prioridades estratégicas en la concreción de la normativa, de las leyes y las medidas que tenemos, pues siempre son analizables. Pero no hay una reconsideración orgánica, si es lo que usted me pregunta respecto al Gobierno. Lo que sí hay es que Diego Valderas, que tiene una gran capacidad de trabajo, podemos decir que tiene una inteligencia política fuera de lo común, se lo puedo decir desde una persona que ha trabajado con él, queremos que, ahora que puede concentrar la energía exclusivamente en el Gobierno, potencie una figura que está reconocida en el propio Gobierno, que es la de la vicepresidencia. Un vicepresidente es un vicepresidente de todas las consejerías, y en ese sentido potenciar la figura de vicepresidente es darle más realce y más energía a algo que yo le he encomendado a los 3 consejeros, que es que se concentre y se coman el programa de Gobierno para que está al servicio de los andaluces y de las andaluzas. Y respecto a la nueva hoja de ruta, yo creo que lo que nos tenemos que plantear, y nos estamos planteando siempre los 2 socios del Gobierno, es a raíz de los nuevos problemas, de la vida que avanza y que no se queda estancada en un acuerdo que tiene la duración de un año, pues tiene que incorporar nuevos retos. Y en ese sentido yo creo que coincidimos con las declaraciones de la consejera de Presidencia, que también iban pues, en esa línea de decir, bueno, tenemos que incorporar nuevos retos porque la realidad también nos empuja a ello. Y la reflexión que yo hago es, eso se puede hacer desde el ámbito del Gobierno, en una actualización de nuevas necesidades y compromisos, y también en el ámbito parlamentario, donde los grupos parlamentarios que nos apoyan, que apoyan al Gobierno, pueden ser unos agitadores positivos de esa actualización de las medidas que tenemos encomendadas. 2 preguntas brevísimas para terminar. La primera, ¿el coordinador de Izquierda Unida debe ser el mismo que el candidato a la presidencia? Lo digo porque tradicionalmente ha sido así. No ha sido así, tradicionalmente. Bueno, en los últimos tiempos sí. En el año 90... creo. Tengo que remontar. Sí, pero Izquierda Unida ya tiene 27 años, pues fue Felipe Alcaraz y el coordinador era Luis Carlos Rejón. Dentro de 3 años se verá, pero yo creo que esa no es nuestra preocupación, y el coordinador no tiene por qué ser el candidato a la Junta, y tampoco tiene por qué dejar de ser. Bueno, está ahí abierto. El tema del sueldo, en una época de sueldos y sobresueldos, ¿qué sueldo va a cobrar Antonio Maillo? Yo el que tenía como profesor de instituto. O, bueno, quizá un poco más porque tengo consolidado por mi labor de director, pues tendré algo más, pero en Izquierda Unida usted sabe que nosotros, aunque tenemos unos sueldos determinados, por ejemplo como altos cargos, sí, después aportamos a la organización una parte de la misma en función de unos criterios de ingreso. Y yo ahora como coordinador pues tengo el sueldo consolidado que tengo como profesor de instituto o como director de instituto con unos complementos determinados. Muy bien. Así, es decir, ganar lo mismo que se ganaba donde se está trabajando, para que cuando se vuelva de nuevo al trabajo pues no se note nada, que eso es importante. Pues sí. Antonio Maillo, coordinador de Izquierda Unida de Andalucía, gracias por haber estado aquí en la Televisión Pública de Andalucía. Muchas gracias, encantado. Igualmente. Gracias Enrique, Lalia, Juan y Antonio. Hasta el próximo día, que tengáis una buena semana. Vamos ya con el resumen informativo, Carlos. Como hemos durante toda la mañana avanzado, Mabel, hace 20 minutos ha comenzado la audiencia de Córdoba, la primera sesión. Anécdotas como la que decía nuestra compañera, que quizás es un elemento muy anecdótico dentro de la Asamblea y ha tenido una desproporción mediática. Por tanto, nosotros crecimiento sin mirar a nadie, sino siendo lo que somos, una organización ahora mismo modesta, pero que tiene ambición de convencer a la gente para cambiar el estado de las cosas. Sí, Antonio Yaramo. Maillo, buenos días y felicidades por su elección. Muchas Usted gracias. ha hablado de transversalidad, de potenciar la transversalidad de Izquierda Unida en el Gobierno, entendido, e incluso potenciar la figura del vicepresidente Diego Valderas. ¿Quiere decir que usted, una de las primeras medidas va a ser exigir un replanteamiento del pacto de gobierno PSOE-Izquierda Unida? ¿Va a aplicar, digamos, pisar el acelerador o exigir una nueva hoja de ruta, tal vez? No, vamos a ver, una hoja de ruta que vaya definiendo las prioridades estratégicas en la concreción de la normativa, de las leyes y las medidas que tenemos, pues siempre son analizables. Pero no hay una reconsideración orgánica, si es lo que usted me pregunta respecto al Gobierno. Lo que sí hay es que Diego Valderas, que tiene una gran capacidad de trabajo, podemos decir que tiene una inteligencia política fuera de lo común, se lo puedo decir desde una persona que ha trabajado con él,
queremos que, ahora que puede concentrar la energía exclusivamente en el Gobierno, potencie una figura que está reconocida en el propio Gobierno, que es la de la vicepresidencia. Un vicepresidente es un vicepresidente de todas las consejerías, y en ese sentido potenciar la figura de vicepresidente es darle más realce y más energía a algo que yo le he encomendado a los 3 consejeros, que es que se concentre y se coman el programa de Gobierno para que está al servicio de los andaluces y de las andaluzas. Y respecto a la nueva hoja de ruta, yo creo que lo que nos tenemos que plantear, y nos estamos planteando siempre los 2 socios del Gobierno, es a raíz de los nuevos problemas, de la vida que avanza y que no se queda estancada en un acuerdo que tiene la duración de un año, pues tiene que incorporar nuevos retos. Y en ese sentido yo creo que coincidimos con las declaraciones de la consejera de Presidencia, que también iban pues, en esa línea de decir, bueno, tenemos que incorporar nuevos retos porque la realidad también nos empuja a ello. Y la reflexión que yo hago es, eso se puede hacer desde el ámbito del Gobierno, en una actualización de nuevas necesidades y compromisos, y también en el ámbito parlamentario, donde los grupos parlamentarios que nos apoyan, pues, que apoyan al Gobierno, pueden ser unos agitadores positivos de esa actualización de las medidas que tenemos encomendadas. 2 preguntas brevísimas para terminar. La primera, ¿el coordinador de Izquierda Unida debe ser el mismo que el candidato a la presidencia? Lo digo porque tradicionalmente ha sido así. No, no ha sido así, tradicionalmente. Bueno, en los últimos tiempos sí. En el año 90... creo. Tengo que remontar. Sí, pero Izquierda Unida ya tiene 27 años, pues fue Felipe Alcaraz y el coordinador era Luis Carlos Rejón. Dentro de 3 años se verá, pero yo creo que esa no es nuestra preocupación, y el coordinador no tiene por qué ser el candidato a la Junta, y tampoco tiene por qué dejar de ser. Bueno, está ahí abierto. El tema del sueldo, en una época de sueldos y sobresueldos, ¿qué sueldo va a cobrar Antonio Maillo? Yo el que tenía como profesor de instituto. O, bueno, quizá un poco más porque tengo consolidado por mi labor de director, pues tendré algo más, pero en Izquierda Unida usted sabe que nosotros, aunque tenemos unos sueldos determinados, por ejemplo como altos cargos, sí, después aportamos a la organización una parte de la misma en función de unos criterios de ingreso. Y yo ahora como coordinador pues tengo el sueldo consolidado que tengo como profesor de instituto o como director de instituto con unos complementos determinados. Muy bien. Así, es decir, ganar lo mismo que se ganaba donde se está trabajando, para que cuando se vuelva de nuevo al trabajo pues no se note nada, que eso es importante. Pues sí. Antonio Maillo, coordinador de Izquierda Unida de Andalucía, gracias por haber estado aquí en la Televisión Pública de Andalucía. Muchas gracias, encantado. Igualmente. Gracias Enrique, Lalia, Juan y Antonio. Hasta el próximo día, que tengáis una buena semana. Vamos ya con el resumen informativo. Carlos. Como hemos durante toda la mañana avanzado, Mabel, hace 20 minutos ha comenzado la audiencia de Córdoba, la primera sesión de ingreso. Y yo ahora como coordinador pues tengo el sueldo consolidado que tengo como profesor de instituto o como director de instituto con unos complementos determinados. Muy bien. Así, es decir, ganar lo mismo que se ganaba donde se está trabajando, para que cuando se vuelva de nuevo al trabajo pues no se note nada, que eso es importante. Pues sí. Antonio Maillo, coordinador de Izquierda Unida de Andalucía, gracias por haber estado aquí en la Televisión Pública de Andalucía. Muchas gracias, encantado. Igualmente. Gracias Enrique, Lalia, Juan y Antonio. Hasta el próximo día, que tengáis una buena semana. Vamos ya con el resumen informativo. Carlos. Como hemos durante toda la mañana avanzado, Mabel, hace 20 minutos ha comenzado